un día más juntos en torno a la palabra de Dios. Son nuestros encuentros diarios al finalizar la jornada, que tenemos la oportunidad de reunirnos como nunca antes, diariamente, para poder juntos disfrutar de la palabra de Dios y poder acercarnos al trono de la gracia, sabiendo que la lectura que hacemos es una lectura inspirada y que viene de parte de Dios. Por eso te doy la más cordial bienvenida en el día de hoy al nuestro programa, un programa que está diseñado para todos aquellos que deseamos estar juntos en estos encuentros espirituales al finalizar la jornada diaria. Y tenemos, como siempre, una porción, una lectura diaria de la Escritura. En el día de hoy tenemos seleccionada, siguiendo el itinerario del Evangelio de Marcos, la muerte, ahora sí, la muerte del ungido, la muerte de Jesús. Vamos a leer y analizar los versículos de Marcos capítulo 15, versículo 33 al 41, que dice lo siguiente. Llegada la hora sexta, es decir, las 12 del mediodía, hubo una oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, hasta las 3 de la tarde. ¿Qué significado tiene esta oscuridad sobre el monte donde Jesús había sido crucificado, el monte de la calavera, como decíamos en el capítulo anterior? Parece que podemos imaginar que esa nube cubrió el monte, haciendo una separación entre los que estaban al pie de la cruz, Jesús por encima con los dos bandidos que murieron con él, y una comunicación directa con el cielo, sin interferencias de los que allí estaban con él. Fue a esa última hora cuando Jesús exclamó a gran voz, Eloí, Eloí, lema sabactani. Y nos lo traduce. Marcos traduce esa frase, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Este texto tenemos que entenderlo en toda su dimensión. Lo que hizo la separación de Jesús con el Padre, con el cual había tenido una relación estrecha desde que nació, fue la función para la que había venido a este mundo, que fue solucionar el problema del pecado definitivamente para la humanidad. No así para el individuo, para el ser humano particular, que tendrá que aceptar a lo largo de su vida ese valor de Jesús con respecto a eliminar el pecado de forma global. Jesús, al verse que el pecado lo hacía presión, lo empujaba hacia el sepulcro, Jesús siente la necesidad de expresarle a su Padre que está en el momento cumbre de su ministerio entre nosotros. Entonces, uno corrió y, empapando en vinagre una esponja, la sujetó en una caña y se la daba a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. La tradición judía decía en aquella época que Elías vendría en la época del Mesías. Y lo que quiso hacer este hombre fue alargar la vida de Jesús, a ver si el esperado Elías llegaba hasta ese lugar. Pero Jesús, lanzando una fuerte exclamación, expiró. ¿Veis cómo de nuevo nos enfrentamos a la sutileza de Marcos dirigido por el Espíritu Santo para centrarnos en lo importante
en lo importante de aquel acontecimiento. Sabéis, la cruz no mató a Jesús. Los que eran condenados a la cruz morían después de 14, 15, 16 días. Jesús murió en escasamente 3 horas o un poco más de esas 3 horas. La cruz no pudo acabar con su vida, porque con su vida acabó tu pecado y el mío. Ese era, o esa era la gran función que Jesús vino a realizar cuando estuvo entre nosotros. Y si me permitís, yo vuelvo a repetir de nuevo, me encanta que en las escenas de la muerte de Jesús, en la descripción que hacen los apóstoles, no haya sangre, no haya una extenuación para el lector. Simplemente quieren que nos centremos en la figura de Jesús y en lo que Jesús estaba haciendo por nosotros en ese preciso momento. La serie continúa y el centurión que ha estado de pie frente a él, viendo que había expirado, dijo, verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. ¿Qué vio aquel hombre pagano? ¿Qué vio en Jesús? La rapidez de su muerte, la paz y la serenidad con la cual enfrentó ese momento. Y Jesús, inclusive, en el momento que depositaba su vida por nosotros, fue utilizada por el Espíritu Santo para dar un testimonio de fe y de esperanza a algunos que estaban allí viendo. La vida de Jesús siempre fue un testimonio real para la eternidad. Y ese hombre con fuerte preparación militar y bélica se detuvo y mirando a Jesús reconoció que ese hombre era el Hijo de Dios. También había unas mujeres contemplando de lejos, entre las cuales estaba María de Magdala, la madre de Jacobo el menor, de José, Salomón, quienes lo seguían y lo servían cuando estaba en Galilea, y en otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Fijaos qué detalle más espectacular. De las personas que son citadas, solamente hay un hombre, que es el centurión. El resto, María, la madre de Jacobo, de José y de Salomón, o de Salomé, quienes lo habían seguido y le servían cuando aún estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. De todos los que estaban al pie de la cruz, en el monte de la calavera, solamente se cita a un hombre y el resto son todas seguidoras de Jesús. Esta idea debería de hacernos reflexionar que Jesús rompió los moldes de la época. Es verdad que en la Edad Media se volvieron a encorsetar todos estos estereotipos. Jesús liberó a todos los cautivos de las presiones sociales, culturales, religiosas. Y una prueba de ello fueron todas las mujeres que acompañaron a Jesús en su ministerio, cuando según la costumbre de la época, solo podían salir a la calle acompañadas por un familiar varón. El resto le estaba totalmente prohibido. Jesús liberó a la humanidad no solo del pecado, sino que puso a nuestra disposición en la lectura de la Biblia las grandes
y maravillosa obra para decirnos que todo lo que es por nacimiento no puede ser excluyente para nadie en el plan de salvación. Y una prueba de ello es precisamente quiénes fueron los testigos, las testigos oculares de la muerte de Jesús. Por eso, en este día, llegando al final de nuestro programa, es el momento de añadir a nuestras oraciones un acto de gratitud sublime. A través de los textos bíblicos tenemos para leer, para meditar, para cultivar en nuestra vida espiritual los acontecimientos de la muerte de Jesús, con la sutileza que ya hemos estado viendo en el programa de hoy. Por eso, llegando el momento de la oración, yo te invito a que podamos unir nuestras oraciones a un voto de gratitud por nuestra parte. Tal vez tú tengas uno diferente al mío. Lo expresas también mentalmente mientras oramos, porque Dios tiene la capacidad de escuchar todos los latidos de nuestro corazón y pensamientos de nuestra mente. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, santificado, glorificado Señor, y honrado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, el privilegio de ser hijos tuyos. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, nos bendices, nos diriges. Padre amoroso y tierno, te agradecemos, Señor, que tu Hijo se sometiera como ser humano, que no hiciera uso de su orgullo, de su prepotencia, como hacemos todos los seres humanos, sino que se sometiera al plan de salvación y enfrentara a muchas de las personas que no quisieron vivir la experiencia junto a Él. Pero nosotros, Señor, te agradecemos que Él entregara su vida por cada uno de nosotros, abriéndonos la eternidad sin fin. Gracias por todo ello, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues bien, tenemos una cita en el siguiente programa. Seguiremos analizando las últimas partes del Evangelio de Marcos. Este ha sido todo el mensaje que Marcos nos aporta sobre la muerte de Jesús. Y doy gracias a Dios por ello. Continuamos en el siguiente programa. No te lo pierdas.